les sea también a ustedes de provecho. La primera pregunta que podemos hacernos es si vivimos o no en una cultura de la muerte. Esta expresión, vamos a ver más adelante a qué hace referencia. Cuando me pidieron hablar de cultura de la muerte, lo primero que podríamos pensar es un poco en el tema de la cultura. Hay muchas definiciones, podemos usar esta, conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo. Ustedes saben que viene etimológicamente la palabra cultivar, y o sea que lo que da por sentado que hay algo antes que nos es dado, ¿verdad? Por ejemplo, la naturaleza que se cultiva, o sea, el hombre actúa sobre lo que le es dado a través de su razón, a través de su inteligencia, su voluntad, su libertad, y va generando, ¿verdad?, una forma de vivir la realidad que cuando es buena y resuelve problemas, transmite a las generaciones siguientes como algo positivo y bueno. Esta generación siguiente va adquiriendo, ¿verdad?, estos conocimientos, estas ideas, y las va alimentando. Me gusta mucho cuando hablaba Chesterton de la tradición, cuando decía que no es una ceniza que ponemos en una caja y transmitimos así la ceniza, ¿verdad?, como algo que ya pasó y que está muerto, sino que es un fuego que vamos transmitiendo, ¿verdad? Es una llama que vamos transmitiendo de una generación a otra. Entonces, esta llama está viva. Cada generación, ¿verdad?, vuelve a introducir su experiencia, su visión, enriquece. Por eso que la cultura es también dinámica. Pero hay elementos, evidentemente, en la cultura que son tan buenos y tan, digamos que responden tan bien a las necesidades y a la grandeza del ser humano, ¿verdad?, que nunca podemos decir que partimos del vacío. Bueno, sobre el tema de las ideas, lo que podríamos recordar es que estamos en tiempos sobre todo de mucha convulsión de ideas. Se habla incluso del mundo digital, de la cultura digital, pero incluso antes ya estaba empezando el tema. Todo el orden social, sobre todo contemporáneo, están precedidos de difusión de principios e ideas, valores, sistema de valores. Y a veces, no sé si ustedes suelen escuchar cuando la gente dice deberíamos conservar nuestros principios y valores, no dejar que terminen, ¿verdad? Pero a veces no le prestamos, sobre todo los adultos, suficiente atención al tema de las ideas. Pensamos que los valores van por un camino y las ideas por otro. Sin embargo, las ideas están muy conectadas, ¿verdad?, a los cambios sociales y a la transformación cultural. Nunca habría habido Revolución Francesa sin las ideas de la Ilustración, nunca habría habido Revolución Bolchevique en Rusia sin las ideas de Marx y marxismo, etc. Entonces, las mudanzas históricas son también mudanzas de ideas. Muy importante, entonces, cuando hablamos de cultura, estábamos hablando de ideas, de conocimientos, de cultivar lo que nos es dado, y también, por tanto, hay que hablar de la educación. Entonces, cuando hablamos de educación, hay muchas definiciones, pero en todas coinciden, ¿verdad?, los que reflexionan sobre ella, que es un proceso guiado para la mejora de una persona, ¿sí? Entonces, entrenamos un perro, queremos mucho a nuestra plantita, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que ama mucho sus plantas, pero al ser humano se le educa, porque es un proceso guiado donde intervienen personas. Y me gusta mucho una definición de Luigi Giussani, considero un gran pedagogo del siglo XX, es justamente fue sacerdote, monseñor. Él dice que educar es introducir a la realidad teniendo en cuenta todos los factores de la realidad. Entonces, por eso a mí me parece muy interesante esta imagen de Millet, ¿verdad?, donde el padre está ayudando a su hija a andar, a caminar, y la madre, ¿verdad?, está en la típica posición de la mamá que, bueno, protege, sostiene un poco, ¿verdad?, y el papá que le anima a entrar en la realidad. Por eso que es muy importante la figura del padre en la educación, porque la figura del padre es la que nos ayuda a tener raíces sólidas y entrar en la realidad con asumir el riesgo que nuestra libertad debe asumir para poder entrar en la realidad teniendo en cuenta todos sus factores. Y también cuando se habla de educación se habla mucho de desarrollar talentos, eso que nos es dado,
pero en forma personal a cada uno. Ahora cada uno tiene como un don que tiene que desarrollar, un talento que debe descubrir para poder encontrar también en qué aportar a sí mismo, a la naturaleza, a los demás, al mundo, ¿sí? Bueno, yo también quiero agregar, ¿verdad? Que eso es a nivel general y a nivel particular, me parece muy importante recordar que la educación católica es vista por un gran sabio, el mayor sabio del siglo XX, Benedicto XVI, cuando decía, la educación católica es una diaconía de la verdad, o sea, un servicio en función de la grandeza de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Podemos decir que es esa correspondencia que existe entre lo subjetivo, entre el yo, lo que yo percibo y lo que hay fuera de mí, ¿verdad? Una correspondencia con la realidad. ¿Qué ocurre cuando la razón ya no busca la verdad? Cuando ya no busca la verdad ni la virtud. Porque después vamos a hablar de que el hombre tiene razón y busca la verdad con la razón, tiene inteligencia con una facultad espiritual, con ella busca la verdad y tiene voluntad. La voluntad tiende a hacer el bien. Entonces, busca lo bueno, la virtud, la disposición permanente para hacer el bien. ¿Qué pasa cuando el hombre se cierra a la razón, se cierra a la verdad, se cierra a la virtud? Nos alienamos, salimos de nosotros mismos, salimos de nuestro diseño original, salimos y nos fragmentamos. Por eso vemos que hoy, por ejemplo, hay una cultura de las fragmentaciones, donde uno puede ver que hay personas, por ejemplo, de altísimo conocimiento técnico que tienen muy baja moral, o que tiene altísima moral, no tuvo condiciones para hacer algo racional y reduce todo al sentimiento, a la emotividad. Su moral, digamos, está reducida a sus sentimientos y a su emotividad. Y entonces hay peligros ahí también, de la fragmentación. Estamos viviendo en esos tiempos, por eso que la educación es muy importante asumir de vuelta como un servicio a esta grandeza de la verdad. ¿Y de dónde podemos partir para educar? Porque ustedes saben que todo el modernismo de la educación, sobre todo, estoy hablando a grandes rasgos, podemos discutir más esto, pero en general somos hijos de una mentalidad, podemos decir moderna, donde dicen hay que partir de la duda. Hace poco escuché al presidente de Argentina, Alberto Fernández, que dijo, defendiendo a una profesora que por cierto defendía su gobierno, decía hay que sembrar dudas en los niños, la educación es sembrar dudas. Totalmente equivocado, y por eso se nota el mal gobierno también que hace en su país el pobre. No se parte de la duda, se parte de la pregunta, que es otra cosa. O sea, para educar es muy bueno despertar la pregunta, porque en la pregunta está nuestra libertad, pero no de la duda, no se parte de la duda para llegar a la duda. El hombre nunca tiende al vacío, el hombre no puede vivir eternamente en la incertidumbre. Eh, sí hubo corrientes de pensamiento, como por ejemplo el de los existencialistas en el siglo pasado, en los años 60, ¿verdad? Por ejemplo, y un poquito antes, que hablaban mucho de este tema de la falta de certezas y de resignarnos más o menos a vivir sin certezas, ¿verdad? Pero esto no es así, lleva una serie de consecuencias y errores que estamos viendo hoy ya como fruto de ese pensamiento en la sociedad. Y también hay otros, como Nietzsche, que decía que hay que partir de la nada, porque hacia la nada vamos, un pesimismo total, ¿verdad? Que es padre del nihilismo, incluso llorando en un famoso relato donde el protagonista, ¿verdad? De la historia es como que mira el pasado, mira el presente y mira el futuro y dice, Dios ha muerto y se entristece porque dice, ¿qué vamos a hacer ahora? No nos queda otra que usar nuestro poder, ¿verdad? Y tener una lógica de poder y que venza el más fuerte. Es una cosa tremenda. Tampoco podemos partir de la nada y ir a la nada, porque nosotros no nacimos para la nada ni para el vacío. Todos los vacíos son intelectuales, nomás la gente siempre en la realidad trata de llenar el vacío. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos partir de una pregunta? Sí, claro que sí. Debemos en esas preguntas encontrar, el hombre lo que tiende de por sí es a encontrar certezas. Y lo que hace un educador serio, un padre de familia, un profesor serio, es
encontrar certezas que transmitir a sus alumnos, a sus hijos, que puedan servirles de hipótesis en su libertad para verificar, ¿verdad? Si eso es así y si tiene una correspondencia con sus preguntas, ¿verdad? Tanto en orden material como en orden espiritual, tanto en orden intelectual como en orden emocional. Las preguntas de la existencia, quién soy, para qué vivo, etcétera, ¿verdad? Y además, ¿para qué sirve esto? La ciencia, etcétera. Es muy interesante. Es mi tema favorito, así que me encanta hablar de educación. Pero bueno, vamos a continuar un poquito más. ¿De dónde partimos entonces para educar? Siempre se parte de alguien, de la persona. Hay varias definiciones, pero podemos decir que es lo más noble que hay perfecto en la naturaleza, donde hay un salto, incluso las teorías más disparatadas siempre terminan en ese lindero, digamos, que hay entre, eh, digamos así, la última idea, vamos desarrollando ideas, y la idea que más se aproxima, digamos, al misterio del hombre, siempre es un llegar a esa nobleza, a ese nivel de perfección, porque el hombre es el único ser en la naturaleza que no solamente hace las cosas por necesidad, hace las cosas por gusto y por dejar huellas. El hombre piensa, el hombre, bueno, ¿quién es el hombre? Es un misterio, pero también hay una grandeza, una nobleza. El hombre es consciente, o sea, como decía Jérôme Lejeune, que es venerable y era un científico católico francés que fue genetista y descubridor de la trisomía del par 21 como causa del síndrome de Down, llevaba a su hija, a Clara y a sus otros hijos a las montañas y solía decirles, mira, mira cuando amanece, hija, acá si estuviera un perro, un animalito, movería la cola porque estoy yo, pero no podría contemplar la belleza del sol que estamos viendo, el amanecer, ¿verdad? O sea, la grandeza del hombre está en su poder conocer y nombrar las cosas en sí mismas, es su dignidad. Entonces, es un ser subsistente de naturaleza racional o espiritual, como tomaba Tomás de Aquino ya de otras definiciones anteriores. Es un ser en busca de sentido, decía Víctor Frank. Bueno, hay elementos en la naturaleza humana que no se encuentran en otros seres vivos. Si el hombre es capaz de reír, por ejemplo, el hombre es capaz de decir que no, el hombre entiende la ironía, el hombre es capaz de razonar, encontrar las causas, los efectos, predecir, prevenir, rectificar, ¿verdad? Hierra y rectifica. El hombre es capaz de hacer historia, de escribir, de transmitir sus pensamientos. El hombre es capaz de crear poesía, arte, el hombre es también capaz de sacrificarse. El hombre es relacional. No estamos hechos ni para la nada ni para estar solos. Si hay algo que desespera al hombre es la soledad. Somos seres espirituales, cada persona una, única e irrepetible. Esta es una expresión que no es cristiana, es anterior, nos viene sobre todo los pensadores griegos, ¿verdad? Que se dan cuenta que el hombre tiene unas facultades que superan lo material. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que el hombre tenga la capacidad de inteligir, o sea, de discernir el mundo, de captar la sustancia, la esencia de las cosas? Es capaz de conocer lo que existe, de volverse hacia su persona y reflexionar sobre su existencia y su fin último. Por eso existe el cementerio, por eso existen las varias idolatrías que hemos tenido, porque el hombre busca el sentido, busca a Dios. Entonces tiene esta autoconciencia, ¿verdad? Toda persona tiende y desea la felicidad, la satisfacción, la satisfacción total de esos deseos profundos que tiene en el corazón. Y con la inteligencia va reconociendo en este proceso, ¿verdad? De que es su caminar en este mundo, la verdad de las cosas, ¿verdad? Y con la voluntad tiende al bien. Por eso es importante, como decía, voy a adelantarme un poco a Aristóteles, allá hablaba del tema de la virtud como una disposición permanente para hacer el bien. Entonces, inteligencia más voluntad es la libertad. Algunos piensan que la libertad es hacer lo que uno quiere, y es parte de la libertad el hacer lo que uno quiere porque existe el libre albedrío, pero esto no llega al infinito porque la libertad no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar la felicidad. Pero ciertamente es grandiosa la libertad, tan libre es el hombre que el mismo creador, ¿verdad? Dice que no puede salvar su nombre sin que el hombre quiera.
No puede. O sea, la libertad es una cosa, es un don inmenso, inmenso que tiene el hombre, ¿verdad? Entonces no se puede explicar desde las teorías evolucionistas, no se puede explicar desde el materialismo. Es más, una gran crítica que hacía Benedicto XVI, que creo que es muy razonable, ¿verdad? Al todo el sistema materialista en el que se basan ciertos sistemas políticos como el comunismo, ¿verdad? Decía, les faltó la mirada de la libertad, del ser humano como ser espiritual y libre. Y es verdad. Muy bien, la persona tiene dignidad. O sea, como es el único ser que tiene estas características, ¿verdad? La persona nunca puede ser tratada como un medio, siempre es un fin en sí mismo. En esto coincidimos con Kant, ¿verdad? Aunque en otras cosas no, pero en esto sí. Las dimensiones de la persona. El ser humano tiene un organismo corpóreo, tenemos cuerpo y hubo momentos en la historia, ¿verdad? Que parece un poco que trataban de distanciar el cuerpo de la mente o del espíritu, ¿verdad? Con una visión un poco de dicotomía, de separación, pero eso creo que ya ha sido un error que ya ha sido más que salvado, porque sabemos que el hombre es corporal, tiene cromosomas, tiene un aspecto biológico espectacular, ¿verdad? Cuando más se conoce la relación que hay entre el cuerpo, la mente y el espíritu. La mente, la inteligencia, la razón. Los sentimientos, la afectividad, la psiquis, ¿verdad? El relacionamiento social, la moral, considerar lo bueno y lo malo. Y algunos dirán, ay, no, pero ese guerrillero qué moral tiene, ese mafioso qué moral tiene. Claro que tiene, porque también quiere que le sean fieles y mata a los que les mienten y tal. Quiere decir que tiene un sentido de lo que para él es bueno o malo, ¿sí? O sea, todo hombre es moral, tiene un sentimiento, una percepción de lo que es bueno o malo. Pero esta moral, ¿verdad? Tiene que ser, por supuesto, siempre sometida a la conciencia, a la razón y a la objetividad. El hombre es también espíritu, alma y trascendencia, ¿no? El hombre no solamente, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, no solamente satisface la necesidad de comer y yo, habla para la cena, viene mi madre y me tira la comida en el piso, en la arena y yo me pongo a comer. No, no. Yo quiero una mesa, un mantel, o sea, el hombre es capaz de tener chef, ¿verdad? De hacer de la satisfacción de la necesidad de comer una, una belleza, un arte, como es, por ejemplo, la gastronomía. Tiene otras necesidades, ¿verdad? Que el hombre no solamente se aparea, como hacen los animales, el ser humano busca el amor, busca pertenecer, busca darse. Es mucho más profundo. Por eso el hombre, ¿verdad? Cada hombre es una maravilla, ¿verdad? La persona es perfectible, está en proceso, está en camino, busca su plenitud, busca su felicidad, tiene su origen en el amor y su fin último es el amor. Notable es, ¿verdad? Porque esto descubrían ya los filósofos de antes, ¿verdad? Como el alfa y el omega es la misma cosa. Partimos de un lugar y hacia ahí tendemos. O sea, del amor partimos y hacia el amor queremos volver. Bueno, este es Jérôme Lejeune. La calidad de una civilización se mide por el respeto que le profesa al más débil de sus miembros. Miren qué nivel, qué categoría, ¿verdad? De civilización. Solamente en la civilización occidental, que después vamos a dar una pincelada un poco también de lo que es esta cultura, se puede llegar a este nivel de pensamiento donde la ciencia, el hombre de ciencia, que él era un gran genetista, puede realmente hablar de civilización cuando se respeta al más débil y vulnerable. Totalmente distinto y contrario a lo que eran los pueblos bárbaros de antes de la civilización, ¿verdad? Por eso me perdonarán los que son muy precolombistas, ¿verdad? Pero uno ve, por ejemplo, lo que eran los mexicas o aztecas antes de la llegada del Evangelio en América y ve lo que era vender carne humana en un mercado, por ejemplo. O sea, no se puede hablar de una civilización. Se puede hablar de una cultura, pero no de una civilización, porque lo que hace civilizatorio realmente una cultura es que va custodiando a sus ancianos, a las mujeres a través del derecho romano, por ejemplo, resguardando su persona, sus bienes. Después, bueno, hay mucho que explicar sobre esto, los niños, los indígenas, los ancianos, todo lo que ustedes quieran.
pero todo eso también se puede deformar, por eso que es muy importante entender primero la esencia. El camino para ser y estar como persona en el mundo es la virtud. Este es un gran descubrimiento que yo le agradezco mucho a Aristóteles, para mí que él, ¿verdad? Llegó como llega el río al mar y el mar al océano, él llegó a los umbrales de la revelación, lo que la revelación cristiana vino a mostrar quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Verdad? La figura de Cristo, pero antes de eso, hasta donde se podía alcanzar con el pensamiento, él llegó a decir, es la virtud, esa disposición para hacer el bien. Ahora, uno puede errar, pero queriendo hacer un bien. Otra cosa es el cinismo, que hoy está de moda, que dice, la virtud no existe, el bien no existe, por tanto yo puedo hacer lo que quiera, pero a mí que nadie me lo haga, ¿verdad? Entonces, ¿qué se impone? La fuerza, el poder del más fuerte. El bien está ligado a la verdad. No es que el bien va por acá y la verdad. Yo para hacerlo un bien no le voy a nomás contar tal cosa y le voy a mentir la mentira piadosa. Eso no existe. No existe bien sin verdad. La verdad sostiene al bien. Entonces, por eso me gusta mucho, ¿verdad? Esta herencia de Benedicto XVI, que escribió 3 encíclicas. Una se llamaba Caritas in Veritas, o sea, la caridad en la verdad. La educación debe ayudarnos a encontrar nuestra plenitud, debe apuntar al bien del hombre, debe ser en la verdad, con belleza para aprender a amar. O sea, no puede haber algo humanizante, civilizatorio, ¿verdad? Que no contemple estos elementos de bien, verdad y belleza. Incluso los famosos derechos humanos se basan en el reconocimiento de la naturaleza y de la dignidad de la persona. Ese ser que tiene inteligencia, voluntad y libertad. Entonces, brevemente, existe lo que los filósofos y juristas sobre todo llaman la ley moral natural. O sea, son 3 principios básicos que están en la naturaleza de la persona, ¿verdad? Que donde ésta tiende como ser corporal, que tenemos cuerpo, a conservar nuestra existencia y por tanto esto genera derechos que hacen relación a la conservación de la existencia, que son el derecho a la vida, al trabajo, a la comida. Si no comemos, no vamos a vivir. Si no trabajamos, no vamos a comer y no vamos a vivir. Y así sucesivamente. El otro principio es que como ser, ¿verdad? Que también tiene correlación con el ser, con el reino animal, tiende a conservar su especie a través de la transmisión sexual. Por tanto, el ser humano además aporta inteligencia y voluntad y sentido de trascendencia, por tanto, tiene derecho al matrimonio, a educar a los hijos, a tener familia. Por estos derechos se ha peleado muchísimo. Ustedes saben, la esclavitud, los reyes que decidían por sus súbditos con quién debían casarse, eso fueron cosas, ¿verdad?, que se tuvieron que ir mejorando. El hombre como ser racional tiende a buscar la verdad y a perfeccionarse. Entonces, el hombre tiene derecho a saber, a tener una biblioteca, a estudiar, a tener posibilidad, por ejemplo, de acceder a los medios de instrucción, pero también significa que puede encontrar la verdad en una religión y transmitir esa verdad. Este elemento de la naturaleza es tan importante que fue uno de los elementos que hizo que muchos países, contrarios en sus principios políticos, en el año 48 firmaran una declaración básica de derechos humanos basada en justamente proteger la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Bueno, mucho se puede hablar de cómo este proceso se va deformando, pero quiero empezar con la sustancia y después ir al accidente. La persona y la sexualidad. Somos seres sexuados, somos varones y mujeres, nos complementamos desde el momento mismo, ¿verdad? De nuestra concepción, de la fecundación de la célula sexual masculina a la femenina, o sea, el encuentro del espermatozoide con el óvulo, ya en ese mismo momento hay una marcación genética sexual XX para las mujeres en el momento mismo de la fecundación y XY para los varones, y esto va a generar una serie de diferencias y de elementos fisiológicos, incluso valorativos, incluso funcionales, que ahora se conoce tan bien ya cómo está funcionando el cerebro, incluso, interesantísimo. No puedo quedarme mucho, pero bueno, la sexualidad engloba todo ese ser
persona en el mundo. Hacer lo que la naturaleza nos da y desarrollar y cultivar lo que la naturaleza nos da a nivel de sexualidad significa ser varón, ser mujer en el mundo. La sexualidad implica todas las dimensiones de la persona, el cuerpo, la mente, el alma, digamos así. Antes no se hablaba, dicen, como un tema tabú, dicen, se manipula, hoy se manipula, se reduce a acto sexual. Y cuando se habla de sexualidad, mucha gente cree que es sinónimo de sexo, que es la marcación genética, que es lo biológico, lo que no cambia, pero aunque cambie la apariencia, el sexo no cambia. Y otros confunden, ¿verdad?, la sexualidad con el acto sexual, ¿verdad?, que es solamente una parte de ese ser varón y mujer en el mundo, sea cual sea nuestra atracción, ¿verdad? Que hay personas que tienen atracción sexual hacia personas del mismo sexo, existe, ¿verdad? Pero siempre uno es algo, ¿verdad? O si no, la identidad se diluye. Vamos a hablar un poquito, creo que podemos llegar a eso. La naturaleza nos dota de sexo en la concepción y fecundación, y también esto genera una serie de características. Tenemos diferencias físicas, orgánicas, incluso nuestra forma de pensar y actuar. Solo para hablar de la percepción, en general las mujeres somos muy perceptivas, está funcionando siempre el cerebro, hemisferio izquierdo y derecho al mismo tiempo, o sea, razón y sensibilidad, creatividad, y entonces, bueno, hay una diferencia en el funcionamiento cerebral del varón que hoy se puede ver mejor gracias a la tecnología que tenemos, y vemos que cuando el hombre razona, casi siempre apaga un poco más la parte sensitiva, y cuando está con la parte sensitiva, apaga un poco más la razón, y tiene diferencias, pero siempre somos seres humanos, la misma dignidad, ¿sí? Gracias a la atracción natural de varones y mujeres nos complementamos y formamos familias y construimos la sociedad. ¿Qué es lo que el Estado reconoce en la familia? Ya voy a empezar a hablar un poco de esto que es cultural. Antes de la ley y antes de la organización social llamada Estado, que es un orden, ¿verdad?, social, donde todos los individuos renunciamos un poco a nuestras libertades individuales por el bien común, ¿verdad?, el Estado, y lo que hace el Estado es reconocer lo que viene antes, que es el bien que la familia significa. O sea, no es que reconoce el amor de María y José, porque demasiado ellos, ay, chulina, ¿cómo se quiere? Entonces el Estado reconoce el amor de novela. No, no, no. Lo que reconoce es el valor que tiene la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer con apertura a los hijos. Es un reconocimiento de algo que se da antes. Bueno, y puedo hablar brevemente de que la educación de la sexualidad debe tener en cuenta todas las dimensiones de la persona, debe apoyarse en los pilares de la ciencia para educar la inteligencia y la formación de hábitos del carácter y la voluntad y los afectos para poder educar justamente ese otro aspecto que nos hace ser seres humanos. O si no, se reduce todo a un animalismo o a incluso una involución cultural que genera riesgo. Una educación sexual que realmente considera a la persona como base y como centro, tiende a crear una conciencia recta de los fenómenos sexuales que han de relacionarse con la maduración, con la idea de familia, en un contexto de amor y todo dentro de un plan ordenado, porque el hombre, ¿verdad?, tiende, como les dije, al equilibrio, al perfeccionamiento, y hacia ahí tenemos que orientarnos. También implica la formación de la libertad y la responsabilidad, la información sexual adecuada. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, y los docentes no sustituyen a los padres, los complementan. Ciertamente no se puede prescindir de lo que puedan apoyar en esta tarea educativa, y es muy importante. Bueno, ¿de dónde partimos para educar también? Este pasaje de Eneas, de Virgilio, libro 2, Eneas huye de Troya con su padre, agarrándolo de la mano, lleva a su padre a los objetos sagrados y sus creencias. Y le pregunta, ¿por qué no abandonas a tu padre? Porque me abandonaría a mí mismo. O sea, no partimos de la nada, no partimos de la tabla rasa. Nosotros ya tenemos algo que nos ha sido transmitido. Y ahí podemos hablar entonces de un modelo de cultura y paradigmas, ¿sí? Los paradigmas podemos decir en general que son como esa forma apropiada de hacer las cosas y ese modelo, ¿verdad?, que seguimos para resolver los problemas, que nos es transmitido normalmente sin que nos demos cuenta.
por ejemplo, para resolver la necesidad de alimentación, un coreano, ¿verdad? Come con palitos unos fideos, porque es toda una tradición que viene de una serie de factores como ellos llegaron a resolver el problema de alimentación de una manera distinta de cómo resuelve mi abuela que hace boriborí, ¿sí? Porque nosotros tenemos maíz en América, porque acá una serie de factores hacen que nosotros resolvamos culturalmente la necesidad de comer de una manera y se hace incluso toda una tradición, esa es la comida típica. Mientras que en Corea o en Medio Oriente se resuelve de otra manera. O sea, hasta en eso doy un elemento. Y así, en cada elemento de lo que es común al ser humano, hay diferentes paradigmas y modelos. Incluso se van generando cosas que una sociedad valora, ¿verdad? Los valores que compartimos, los métodos que hallamos para resolver y solucionar nuestros problemas y también para vivir nuestra libertad, nuestra condición de seres dignos. Y también las normas aceptadas como buenas para una convivencia social. Entonces, a veces en la historia del hombre ha habido cambios de paradigma, o sea, cambios de modelo. Y de un modelo a otro, casi siempre, ¿verdad? Existe una crisis, ¿verdad? Una crisis de paradigma que es como un estado transitorio donde todavía existen viejos modelos que no responden, dicen los que bien quieren cambiar ese modelo, a las necesidades. Mientras que los otros dicen, en esto sí respondemos, en esto hay que progresar. Algunos dicen que para cambiar un paradigma hay que tajantemente cortar con lo anterior, es como la revolución, ¿no? La revolución. Y otros dicen que hay que hacer algo progresivo y se habla entonces, ¿verdad? De otro sistema, ¿sí? De ir cambiando a poco lo que esté mal, corrigiendo eso y dejando siempre, digamos, una continuidad entre lo anterior que valía, lo que hoy vale y lo que mañana va a seguir valiendo. O sea, hay posturas distintas entre cómo va cambiando el modelo del paradigma. Rápidamente en nuestra cultura teníamos paradigmas indígenas, el todo el indígena guaraní muy influyente. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Maraní y la búsqueda de la tierra sin mal? Donde buscan, ¿verdad?, la felicidad en la tierra, en el lugar donde viven. Cuando ya la tierra deja de darles frutos naturalmente, que recogen, etcétera, se van y se mudan. Por eso son nómadas, ellos son politeístas y son también polígamos, ¿verdad? Entonces, cuando llegó el cristianismo, ¿verdad? Se empezó a hablar ya de otro factor, de la dignidad humana. Me gusta mucho esta expresión, entre otras que tiene Fray Francisco de Vitoria, en su relectio de Indis sobre los indios del siglo XVI, 16.500, que es cuando llegan justamente a América y empiezan a preguntarse si los indígenas son hombres o no, porque si no eran hombres podían explotarles como animales, si eran seres humanos, que es finalmente la tesis que gana, decía de Victoria, cada hombre tiene un fin trascendente que ha de alcanzar por el camino de la libertad, por su condición de ser racional y libre. No es un simple vestigio de su creador, sino que es su imagen, imago de él. O sea, impresionante la conciencia que ya tenía desde hace muchísimos siglos el hombre creyente, ¿verdad? Incluso ha generado civilización, no hay nada más civilizatorio, ¿verdad?, que este sentido de la dignidad del hombre. Es el gran aporte del cristianismo al mundo, sobre todo a la cultura occidental, que es la dignidad de cada persona, sea cual sea su condición. Y acá, por ejemplo, vemos rápidamente nomás, ¿verdad?, cómo de a poco de esa selva, ¿verdad?, se va viendo la construcción de casas, el ordenamiento social, el cumplimiento de horarios, la referencia, un orden en cuanto a los valores trascendentes, temporales, una serie de factores educativos y civilizatorios que deberíamos volver a estudiar para comprender la grandeza de nuestra civilización. Una expresión que rescato de San Roque González de Santa Cruz, que ustedes saben que hizo siguiendo el modelo franciscano, ¿verdad?, porque él conoció a Luis de Bolaños, el gran reduccionista franciscano. eh, San Roque González después aplicó eso como misionero jesuita, San Ignacio y otras misiones. Él decía, nosotros trabajamos por la justicia. Los indios necesitan estar libres de la esclavitud y de la dura servidumbre personal en la que ahora se encuentran. En justicia ellos están exentos
de esto por ley natural, divina y humana. O sea, habla ya de la ley natural, de la ley divina y de la ley humana. O sea, una conciencia moral y un concepto aquí de justicia que quisiera rescatar. Cuando se habla en la filosofía perenne de la justicia, se habla, ¿verdad?, de dar a cada uno lo que le corresponde, pero también lo que se merece, ¿sí? El mérito. Entonces, no se trata solo de pedir como hacemos nosotros los modernos y postmodernos, justicia, justicia, pido algo para mí. No, justicia es cumplir tu deber, es hacer lo que te corresponde, o sea, darle a cada uno lo que le corresponde y lo que merece. Y para eso uno debe cumplir su deber. Si uno es padre, debe cuidar de sus hijos. Si uno ya está embarazada, tiene que hacerse cargo de ese hijo. Si uno tiene unas leyes que cumplir, cumple siempre que no vayan en contra de su conciencia y más profunda, sus fueros internos. Bueno, el paradigma cristiano apunta a la dignidad humana. Es el gran aporte, no me canso de decir. Nunca antes ninguna otra civilización, por ejemplo, separó antes se separaba al gobernante. Piensen en los faraones en Egipto o justamente en la cultura mexica, azteca, era como había una diferencia enorme, abismal. Incluso en Japón el emperador era considerado un hijo del dios. Hoy en Corea del Norte todavía tienen esas ideas, ¿verdad? Em, pero el cristianismo dijo no, tenemos la misma dignidad. Es una cosa impresionante, incluso la mujer y el varón, etc. Los indígenas fueron dignificándose de una para siempre y todos con la misma idea. No, han habido abusos, claro que sí, porque la historia humana está llena de imperfecciones y perfecciones. Solo el ser humano es capaz de hacer tanto daño y hacer tanto bien, ¿verdad? Los indígenas se dignificaron y se hicieron caraí. El caraí, sobre todo veo que hay muchos jóvenes entre los que me están escuchando, no sé si saben de guaraní, pero el guaraní es muy importante conocer también. No, yo no les hablo de conocer ese gramaticalismo de que si se tiene que decir puae o pundie, no, estoy hablando de conocer profundamente el sistema cultural que representa. Bueno, cuando vino Luis de Bolaño, gran misionero, ¿verdad? Que ellos con Luis de Buenaventura fundaron casi 50 pueblos. Ellos decían, aprendieron rápidamente la cosmovisión de los indígenas e incluso fueron los primeros en escribir textos en guaraní, que antes los indígenas no escribían, y gracias a ellos se conservó este magnífico idioma. Y decían, bueno, vos sos Abba, ¿verdad? Que vive en la naturaleza. Ahora viene algo que te hace ser caraí. El caraí, el lemón caraí, es hacerte hombre, o sea, cumplir lo que tu corazón tanto deseaba y que estaba buscando en el espiritismo, y que estaba buscando en otras cosas, ¿verdad? En la idolatría. Es una cosa preciosa, bellísima. Les invito a leer los textos que escribían, por ejemplo, los primeros misioneros como eh, este hombre Roque González de Santa Cruz. Impresionante. Cómo de a poco van saliendo de la vida nómada, de la poligamia y del politeísmo, ¿verdad?, de una manera realmente educativa y civilizatoria. ¿Han habido abusos? Sí, pero como en todo, ¿verdad? O sea, en todo hay también luces y sombras. Sin embargo, hay que estar orgullosos de estos aspectos tan positivos que trajo el paradigma cristiano. El mestizo, más tarde llamado paraguayo, identifica a la familia como el Ilhuimaraneú. Por eso el ser humano ya no se trata de ir a un lugar cerca del río donde caen las frutas y después mudarse a ese lugar. O después del cristianismo ya es la familia el lugar donde uno quiere volver, porque ahí está el Ilhuimaraneú, en el último rancho, ¿verdad? Se identifica, por más pobres que sean, ¿verdad? Está la mamá esperando, el papá, ¿verdad? Y los hermanos, el abuelo. La familia se vuelve el eje de la sociedad. Bueno, estoy haciendo una síntesis de síntesis. Se puede decir a nivel general que el paradigma occidental se basa en las ideas heredadas en gran parte también del pensamiento griego, eh, judío, en el tema de los mandamientos, los 10 mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y a las otras personas que llamamos prójimo como uno mismo. El cristianismo, ¿verdad?,
que hablan incluso del perdón al enemigo, una cosa tremenda que trajo el cristianismo, ¿verdad? Y que creó una serie de elementos, ¿verdad? Que están incidiendo hasta hoy en la comprensión de lo que es la justicia, el derecho, etcétera, y la vida en común. Entonces, en el paradigma de la civilización occidental, se reconoce el valor de la vida, de la naturaleza, de la persona y de la virtud como esa forma de estar juntos en la sociedad, la forma correcta, la virtud. Entonces, ¿cuál es la misión educativa por excelencia en este paradigma? La educación en la virtud. Ustedes son muy jóvenes, ¿verdad? Pero yo sí me acuerdo de las profesoras de antes que se iban a la escuela normal, que se llamaba normalizar la conducta. Eran gente que era preparada, ¿verdad? Para ir a desarrollar buenos hábitos. Por eso la profesora todos los días decía, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? O sea, por la repetición, tratar de formar el buen hábito, de estar disponibles para hacer el bien, de servir. Un padre tiene dos obligaciones para con sus hijos, decía el gran moralista San Alfonso María Ligorio, que es doctor de la iglesia: proveerles sus necesidades corporales y educarles en la virtud. Es algo que tenemos que preguntarnos un poco si estamos todavía, ¿verdad? Como les digo, esto no depende de la condición social, ¿verdad? El poder hacer juntos las cosas como hacen estas señoras, ¿verdad? Y con la alegría que no depende, ¿verdad? De si tenemos todo el presupuesto o no, ¿verdad? Es una cosa muy bella, muy interesante. Quizá usted diga, ay, sí, pero vos no estás viendo esto. Sí estoy viendo, solo que estoy hablando de las sustancias, que es muy importante, ¿verdad? No partir del límite, partir de lo que es en esencia y luego ir hacia lo que es el límite, ¿no? Hasta la generación de nuestras abuelas, esta familia a la que uno quiere volver, el Ibu Maraneún, está abierta a la vida como algo que viene de Dios, de lo trascendente, que va más allá de lo que uno puede darse a sí mismo. Uno no puede darse a sí mismo la vida. Esto es una conciencia que tiene el hombre. Primer centro cultural del paraguayo, su familia. Ahí se aprende la virtud, el valor, el respeto. Y también había un gran estímulo del sentido religioso. ¿Qué es el sentido religioso? Esa forma de vivir en sociedad que permite al hombre hacerse preguntas sobre su sentido último. La disposición social que le permite al hombre buscar respuesta en este orden, que es el orden trascendente. Mientras que hay sociedades que se cierran completamente y no le permiten al hombre hacerse estas preguntas. Anulan incluso la pregunta sobre su yo, su existencia, sobre el sentido de la vida. Por eso que es muy importante. Antes se comprendía y se aceptaba incluso la autoridad moral. Se hablaba del país magistí, ¿verdad? Pero hoy se entiende mal, es como un abuso de poder. Pero eso no es así, es como tener una división clara entre el poder civil y espiritual y moral. Porque el poder civil llega hasta lo temporal, pero el poder, digamos, espiritual está en la búsqueda de la verdad y en la transmisión de la verdad. Es una cosa totalmente imprescindible esta separación, ¿verdad? Entre el gobierno temporal y el gobierno espiritual. Podemos hablar mucho de eso también, pero bueno, voy a avanzar. Se reconoce en esta civilización, en esta cultura en la que vivimos, que la vida es un don y un derecho. Una vez que uno tiene vida, nadie tiene más derecho a la vida que otro. Incluso en nuestra Constitución Nacional se garantiza el derecho a la vida porque se reconoce que es inherente a la persona este derecho a vivir y se garantiza su protección en general desde la concepción. Ustedes saben que la expresión en general significa, ¿verdad?, que se respete irrestrictamente el derecho a la vida, excepto en la legítima defensa, no como dicen las abortistas, excepto para un tal aborto terapéutico, es una interpretación ridícula y totalmente desfasada. La familia es la base de la sociedad. Como les digo, no es porque hay un corazoncito entre padres y madres y andan todo el día agarrados de la mano, ojalá que sí, pero no siempre es así, sino que se nota que cuando hay familias estables, ¿verdad? Basadas en relaciones estables,
donde se complementan varones y mujeres y se abren a la descendencia y de la ascendencia se construyen sociedades más prósperas y saludables. La ayuda familiar y comunitaria en esta cultura es norma, es una norma de vida. O sea que ayudar no es un deseo, no, ya voy a ayudar, yo ahora no quiero, no me gusta, no, me gusta, no me gusta. No, la ayuda es un deber, el yo hoy por mí, mañana por otro. Bueno, en el paradigma cristiano la mujer tiene un rol muy importante porque es la única que tiene el útero. El útero, que son las entrañas. Por eso en la Biblia, por ejemplo, dice las entrañas de misericordia, ¿verdad? La misericordia está dentro de donde se genera la vida. La vida es muy importante. La mujer es la que da vida, la mujer es la que tiene el útero, es donde está el primer centro, digamos, de protección y gestación de la vida. Una cosa impresionante. Y todo esto se viene desvirtuando por una serie de factores, ¿verdad? Que después en otro momento podemos estudiar un poco lo que es el modernismo y la posmodernidad. Pero podemos decir con toda verdad que la mujer siempre ha sido protagonista de la familia paraguaya, sobre todo después de las guerras. Y por eso el Día de la Madre, ustedes saben que es ley, no sé si el Día del Padre se festeja tanto como el Día de la Madre, ¿verdad? La madre en Paraguay no es feminismo, es la mujer abierta a la vida y ha sabido custodiar, ha sabido conservar su idioma, su cultura y su fe, que es lo que dice el Papa Francisco, ¿no? A mí me interesa mucho también lo que el hoy siervo de Dios, ¿verdad? Camina ya en un proceso que se está abriendo, a ver, ¿verdad? Si se puede realmente llevar a este hombre a los altares, pero como sea, muy interesante lo que él decía sobre cuáles serían las prioridades de la reconstrucción cultural cuando a él le tocó la posguerra del 70. Él era muy niño cuando ocurrió la gran hecatombe de la guerra del 70 y Paraguay quedó destrozado, pero destrozado. O sea, había lugares donde la gente no tenía literalmente que comer ni que vestir. Y él hablaba de cuidar la institución familiar, difundir los valores cristianos, sobre todo las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, porque eso iba a levantar de vuelta la moral también, ¿verdad? La justicia como respuesta a no ideologizar el problema social, el discurso y la práctica de la reconciliación y de la unidad nacional, o sea, buscar lo que nos une y no lo que nos desune, que es típico del que busca el conflicto, ¿verdad? No buscar el conflicto, sino buscar la unidad, lo cual no significa desechar las diferencias, sino aprender a vivir con ellas. Bueno, ahora estamos entonces, ya di una pincelada rápida de lo que es más o menos el paradigma cristiano, el paradigma en el que todavía tenemos algunos nuestros dos pies y otros un pie, y estamos viviendo una verdadera crisis de paradigma. Hoy se habla de mercado, de eficiencia del Estado, o sea, ¿cuál sería la sociedad feliz? Aquella sociedad donde el Estado es eficiente y cumple todos sus roles. Por eso siempre escuchamos a la prensa, una gran parte de la prensa dice, si el Estado hubiera intervenido, si el Estado hubiera... ¿Es así? ¿Realmente? O sea, en países donde el Estado funciona, por ejemplo, vamos a hablar de Noruega o de Suecia, ¿es tan así? Ya está todo cubierto en ese paradigma. ¿Y por qué entonces hay tantos problemas a nivel personal y familiar? En Inglaterra, por ejemplo, donde hay tanta gente que ha generado incluso la necesidad de generar una política pública llamada el Ministerio de la Soledad, Ministerio Público, que tiene a más de 9 millones de personas en el servicio porque viven solas. Están así. El mercado tiene que regular todo. O sea, aún siendo liberales, pongamos que ponemos en práctica esos principios. ¿Y será que es suficiente con tener una satisfacción monetaria? Entonces, ¿por qué en Japón se suicidan los jóvenes? ¿Por qué hay tanta exigencia hoy por tener bienes materiales que le está llevando a hasta la bancarrota a jóvenes coreanos, por ejemplo, que son chicos que ya están en el nivel desarrollado, digamos así, ¿verdad? Hay muchas preguntas que deberíamos hacernos por qué Europa está como está. Bueno, se habla mucho de la democracia, la libertad, la igualdad y el respeto a la ley, y es importante entender también los aportes de este sistema. Pero aún así, ¿verdad? El respeto a la ley no garantiza totalmente, ¿verdad? Que el hombre encuentre sentido, porque no le corresponde, no es del orden temporal
ni del gobierno temporal el satisfacer las preguntas últimas de la existencia. Lo que el orden y el gobierno temporal deben hacer es dejar que el hombre tenga pueda desarrollar sus virtudes y vivir sus virtudes sin trabas, ¿verdad? Un gobierno que no permite al hombre vivir su libertad y su capacidad de hacer el bien es un mal gobierno que debe ser desechado. Se habla, por ejemplo, en el nuevo paradigma de que para que la sociedad prospere hay que hablar con lógica de poder al hablar de la mujer. Empoderar a la mujer significa de que nosotras, las mujeres, las simples mortales, las comunes, no estamos con poder. Yo no sé entonces qué poder tenía mi madre que cuando decía, venite para las 12, que ya siendo adulta y joven me decía, venite para tal hora y para esa hora venía, no te vayas con fulano, y yo no me iba. O sea, ¿cómo, qué poder es que tenía? Estaba tan subyugada. Mi abuela, que cuando ya tenía 90 años y se le rompió la cadera y fue al hospital, ¿verdad? Y a mí me tocaba estar con ella. Un día vino un enfermero y trató de cambiarle la ropa y ella le dijo que ella era cristiana y que no podía un hombre tocarle el cuerpo. Aunque tuviera 94 años y tuvo que venir una enfermera frente a mis propios ojos, ¿verdad? Hacerle el aseo a la abuela. Eso era una mujer no empoderada. Al cuento que mi abuela era campesina y no tenía los estudios ni primarios terminados, ¿verdad? Se habla así entonces de países desarrollados y subdesarrollados, teniendo como paradigma estos elementos. Ya no se habla de familia o de bienestar o del sentido último de la ley moral. Se habla de sencillamente tener dinero o no. Esta es una mentalidad fuera de este paradigma que tiene, por ejemplo, por al presidente Fernández que le estoy citando, porque es tan cercano a nosotros y da tanto pie para que se le pueda usar de ejemplo. Dice él en una entrevista, mantener a una persona con vida cuesta mucha plata. ¿Qué significa eso? Mantener a una persona con vida cuesta mucha plata. Creo que sintetiza un poco, ¿verdad? El pensamiento que hay detrás del materialismo y que hoy es gobierno en muchas partes del mundo. Este paradigma materialista, economicista, cuando habla de derechos humanos, ya no habla de reconocimiento de la ley divina o la natural, sino que como un contrato social que puede cambiar según los gustos de cada sociedad, donde uno puede levantar la mano y por voto decidir, ¿verdad? Si un bebé debe morir o debe vivir, si vamos a gastar dinero o no en promover una ideologización masiva de niños con la ideología de género, etcétera, etcétera. En este paradigma, el valor de la vida se relativiza en función a la productividad. La familia pierde su papel de institución base, el individuo como ciudadano es el que cuenta en función del Estado, sin grupos intermedios como podrían ser la familia y la iglesia, por ejemplo. Se desdibuja la soberanía nacional que está basada también no solamente en el territorio, ustedes saben, sino también en los valores comunes y en la cohesión social por un globalismo que impone unos valores ajenos a las propias tradiciones. Sin embargo, en este paradigma materialista economicista, no todo es color de rosa, porque en la misma en la misma, en el mismo momento y en las mismas circunstancias en las que hay mejoras, indicadores, ¿verdad? Económicos que dicen que una sociedad está prosperando, también se ven bebés fuera del matrimonio, segundas parejas, madres solas, padres homosexuales, hijos de laboratorio, adoptados de otra punta del mundo, nuevos modelos que conviven con la familia clásica. ¿Quién hace esta descripción? ¿Una católica o una monjita? No, es Luz Sánchez del diario El País, que es un país socialista ateo, ¿verdad? De España en el año 2005, que era el momento en el que España estaba entrando en la Unión Europea con los dos pies, ¿verdad? Saliendo, según ellos, del oscurantismo cristiano. Pero ellos mismos se dan cuenta de que están cambiando la economía, pero también está cambiando todo el sistema social. Porque para ser gerente, hay que posponer el tener familia, el tener hijos. Esto genera mucha gente muy exitosa, pero sola, y va cambiando la sociedad con este paradigma. Incluso llegó a decir el arzobispo de Madrid en aquel tiempo, el cardenal Rocco Varela, que en ese mismo momento en que España estaba como siendo recibida, en ese momento, ahora ya está muy en crisis otra vez, como una sociedad abierta al progreso material, la familia estaba atravesando los momentos más difíciles de su historia. ¿Qué pasa hoy? Vivimos una cultura que presiona a los jóvenes a no armar familia,
los convence de que no la inicien. No puedo ocultar mi preocupación por la familia que está siendo amenazada como nunca antes, dijo Papa Francisco ante el Congreso de Estados Unidos en 2015. Y yo les digo, si todo es familia, nada de familia. Si familia es papá y mamá, mamá y mamá, papá solito, mamá solita, yo les digo como separada, ¿eh? Y que no, nunca en 22 años prácticamente nos hemos criado juntos, ¿verdad? Lastimosamente, papá y mamá nuestros hijos, que nunca uno termina de ser madre y padre a la vez y todas esas cosas, sino que hace falta la complementariedad. ¿Cómo hacemos? Pues nos basamos justamente en un sistema social que nos apoya para llevar adelante una familia y sacar adelante a nuestros hijos. Pero no, es que todo da igual, mi perrito ya es mi familia, mi gatito es mi familia, no, no es así. Realmente el hombre necesita de otro ser humano que es ese tú con el que yo puedo vivir ciertos valores. Y no hay tu tía, no hay tu tía. El príncipe Harry solo quiere tener 2 hijos con Meghan Markle por el cambio climático. Estamos viendo en qué ambiente nos estamos desenvolviendo. Simón Casal y sus 2 maridos estamos abiertos a que se sume alguien más, el poliamor, ¿verdad? El famoso poliamor. El presidente Biden dice arremete contra la prohibición de abortos en Texas, por el solo hecho, ¿verdad?, de generar una ley en Texas donde por lo menos reduzcan un poco la cantidad de abortos. Él se pone a discutir a muerte y a decir que él no puede permitir eso. ¿Cómo es posible que hayamos llegado de ese ordenamiento social que respeta, reconoce el valor de la vida, a esto, donde hay jovencitas que con la Fundación Huésped de Argentina dicen, si no es hoy será otro día, aborto legal ya, será legal? No sé si vieron los videos donde hay niños que están desde el jardín hablando ya de la transexualidad y del derecho a salirse del patriarcado, así, niñitos muy chiquititos están siendo ideologizados. Bueno, tenemos hoy una crisis cultural, pero que muchos creen que es solamente legal o financiero, político o educativo. Sabemos que es legal, es financiero, es político, educativo, pero también es un problema antropológico. Hemos llegado al punto de preguntarnos quiénes somos, quiénes somos. ¿Somos simples animales, simple instinto? ¿Somos seres dignos? ¿Tenemos una dignidad? ¿Quién es el hombre? En nuestro contexto cultural hay un cambio de visión sobre la persona y sobre los derechos básicos de las personas. No se reconoce más el valor de la naturaleza. Y fíjense bien que en esto está la trampa, porque dicen es que la naturaleza nos limita, porque vos por ser mujer solo puedes vivir como mujer. Como vos biológicamente naciste varón, en este contexto cultural solo podés desarrollarte como varón. Pero si vos no tuvieras límites, si vos no creyeras que existe algo natural, entonces vivirías sin límites, como dice una publicidad famosa, vivir sin límites, ¿verdad? Sin límites. Pero ahí está la trampa, porque también es la naturaleza la que nos garantiza nuestros derechos. ¿Qué pasa cuando nosotros rompemos y pateamos el tablero que se llama naturaleza? Pues que se está rompiendo el criterio básico para tener derecho. ¿Cómo vamos a reconocer el derecho a la vida si a algunos le negamos, como a los niños por nacer o a los ancianos enfermos que piden eutanasia? Entonces, si nosotros negamos la vida, el derecho a la vida a esas personas, ¿cómo hacemos después para que también nos reconozcan a nosotros el derecho a la vida? ¿Con qué criterio? Que es, ¿verdad?, justamente lo que estamos viendo. Si la sexualidad no tiene bases biológicas o no importan sus bases biológicas, ¿cuál es el límite? No hay límite y por tanto, ¿quién regula las relaciones? ¿Quién regula la violencia? Es impresionante, ¿verdad? ¿Dónde está la trampa profunda de este error? Se pretende autoconstruir culturalmente un nuevo hombre. Dice Miguelito de Mafalda, yo quería llamarme Batman, además ser suizo y comer chocolate todo el día. Más o menos así, vivir según el deseo y la proyección y la autopercepción. En este contexto estamos hablando ya de lo que es la cultura de la muerte. Es una mentalidad donde se ve al ser humano y al mundo, ¿verdad?, de una manera que fomenta la destrucción de la vida humana más débil e inocente. Porque claro, como decía Nietzsche, si Dios ha muerto, si no existe una moral natural,
Entonces el hombre puede hacer lo que quiera y por tanto debe usar la fuerza, ¿verdad? Digamos, el darwinismo llevado a su última instancia, ¿verdad? Que es el más fuerte y el que mejor se adapta, sobrevive. Entonces, fomenta la destrucción de la vida de los más débiles, de los que no tienen voz y voto. El término cultura de la muerte fue acuñado por Juan Pablo II en su encíclica El Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, publicada el 25 de marzo de 1995. Por eso vemos que caraduramente ya hay políticos que dicen que sí apoyan el aborto y no pueden explicar, ¿verdad?, por qué hay que hacer este crimen, ¿verdad? Sin embargo, políticamente dicen que es correcto hacer. Se quitan selfies, ¿verdad?, con el movimiento abortista. Miren a esta abuelita pidiendo aborto, qué triste, ¿verdad? Está ya al final de la vida y uno esperaría que tuviera más prudencia. Es la libertad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el nuevo, es lo nuevo de esta cultura de la muerte si siempre hubo aborto, asesinato, homosexualismo? Bueno, hay amplios sectores de la opinión pública que justifican los atentados contra la vida. Porque antes el que abortaba se escondía porque sabía que era algo malo y reprochable y le iba a hacer perder honor y un lugar en el grupo social. También era y es hasta hoy legalmente considerado un delito, porque atenta contra la vida humana, que es su derecho fundamental. Pero hoy se está justificando ante la opinión pública los atentados contra la vida. Se justifica a través de películas, de series, de exposiciones de panelistas, de medios de comunicación. Es un verdadero ataque, ¿no? Eh, Hablan, por ejemplo, del nombre de los derechos de la libertad individual y sobre el presupuesto de pretender no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado con el fin de practicar con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. Esto ya lo advertían en 1985 el Juan Pablo II. Así, por ejemplo, vemos que una activista LGBT habla, por ejemplo, ¿verdad?, del aborto. ¿Y qué tiene que ver eso? Se unen los lobbies. Bueno, ¿qué está pasando? Se usan los organismos internacionales, se intervienen con fondos en políticas de control poblacional sin precedentes. Estuve escuchando en estos días, ¿verdad?, el Foro Mundial de Salud en Berlín del año 2021, nuevito, donde ya el CEO de Bayer, eh, esta gran multinacional de farmacéutica, habla, ¿verdad?, de su componenda con la fundación de Bill Gates con su esposa Melinda, ¿verdad?, donde ellos están comentando que están influyendo muchísimo por fin para controlar la natalidad y la población. No solamente la natalidad, sino todo lo relacionado a la fertilidad a través de las políticas de la salud sexual y de los mal llamados derechos sexuales reproductivos que incluyen aborto y anticoncepción masiva, con una sutileza mentirosa y perversa con apariencia de bien, porque se habla de libertad de la mujer, derecho a la mujer, etc. Generan cambios culturales en la mentalidad de la gente a nivel global, una cultura que uniforma, ¿verdad? Uniforma esta cultura del descarte. Para ello usan estrategias de manipulación, verdaderamente estrategias de manipulación. Para darles un ejemplo nomás, ¿verdad?, de lo que dice Francisco, nuestra sociedad es súper consumista y tiene como prioridad la maximización de ganancias. Es inadmisible esa práctica de descartar productos, incluso la vida humana, los pobres, los inmigrantes, los ancianos, los niños no nacidos, las personas económicamente vulnerables, los que no tienen voz. Le llama a eso la cultura del descarte. Un ejemplo es China, en los 50, cómo se difundió el pensamiento neomalthusiano sobre la demografía influido por la Fundación Rockefeller. En el 53, un censo reveló que tenían una población de 583 millones de personas en un territorio grandioso que da para mucho más. En el 59, el Ministerio de la Salud Pública desarrolló una intensa campaña de propaganda para reducir la cantidad de hijos. En el 72 ya se crearon comités supervisores y policiales para control de la natalidad y siempre supervisado por la Fundación Rockefeller, que era norteamericana, quien les prometió que aplicando esa política de control de natalidad, ellos iban a entrar con el mercado y el capitalismo a sostener el régimen comunista. Y fueron realmente un menjunque, ¿verdad?, de comunismo por un lado y de
estos capitalistas que y metieron ahí a grandes empresas que hasta hoy lucran con la pobreza y de muchísimos chinos y la subyugación de muchísimos seres humanos. En el 79, entonces, el Estado incluso ya se fija como objetivo el hijo único en todo el país e impone el aborto forzado. Hasta 1985, USAID y UNFA apoyan con millones de dólares esta política, cosa que no nos suelen contar, ¿verdad? Esa parte, porque hoy es vergonzoso hablar de esto. En 1986, Reagan retira esa ayuda para ese fin y hay un film que se llama Las habitaciones de la muerte, ¿verdad? Que hay que ver lo que significó eso. En el año 2005, por cuarto año, Bush retira fondos. En el 2015, el Partido Comunista anuncia el fin de la política del hijo único, que fue un gran fracaso. En 2018, nada más que ni menos que el New York Times, en tapa, dice que el gobierno chino alienta nacimientos, su población envejece a gran velocidad y deja sin fuerza laboral para sustentar su economía. Imagínense hasta el punto en el que han llegado. ¿Quién nos cuenta esto en el colegio? En la universidad, muy poca gente. Acá vemos a David Rockefeller junto a Zhou Enlai, primer ministro de China y vicepresidente del Partido Comunista en el 73, hablándole de las ventajas que llevaría llevar su banco, ¿verdad? Que fue el primero que capitalizó. China hizo un pacto, ¿verdad? Para que ellos controlaran la población. Su tesis era reducir la población para evitar la destrucción del mundo y de sus intereses, influir en la conducta social, incluyeron en la conformación de IPPF. Ahí Rockefeller puso dinero, en UNFA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, pusieron dinero, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, varias oficinas de la ONU, que ya se terminó de concretar en el 95 como un transversal. UNESCO, una de sus oficinas, OMS, otra de sus oficinas, la comisión tripartita donde estaba el famoso Kissinger, que dio dinero a Harvard, David Rockefeller y a otras universidades para generar también conciencia sobre estos puntos de su interés. Influyó en Brasil, influyó en India, en China y en otros países para el control natal. Son ricos del mundo que se sienten amenazados en su seguridad por los pobres y en vez de combatir la pobreza eliminan a los pobres. Se unen a lobbies que antes eran muy contrarios a ellos y les financian, sobre todo después de la caída del comunismo, financian a feministas radicales y a movimientos marxistas y de izquierda que piensan que la verdadera igualdad ante los hombres pasa por eliminar todas las diferencias sexuales y sobre todo la maternidad. Se han convertido en verdaderos agentes de una revolución, ¿se acuerdan de la revolución? Que niega todo el bien que se ha hecho antes y que quiere un cambio completo y radical basado en ideas sobre la sexualidad y la cultura, donde se fomenta el hedonismo, el laicismo, ¿verdad? Que es desde el Estado perseguir el sentimiento religioso, se unen a grupos de combate como los grupos gay y otros para propagar a gran escala un estilo de vida antinatalista. Incluso en Estados Unidos, candidatas a la presidencia como Hillary Clinton hablaban ya de la necesidad de usar las fuerzas coercitivas del Estado para cambiar las enseñanzas de las tradiciones y religiones sobre el aborto y la homosexualidad. No se puede seguir permitiendo, después de haber enviado tanto dinero con lo de Kissinger, manden dinero. El informe Kissinger decía, manden dinero, si ustedes quieren seguridad en sus países y en su bienestar, manden dinero condicionado a los países pobres para que ellos controlen su natalidad, hagan un cambio de mentalidad y de control social que nos permita a nosotros mantener nuestro bienestar por seguridad nacional. Y entonces metió no solamente ya las fundaciones, ¿verdad? No solamente a estos civiles, IPPF y compañía, sino que empezó a hacer política de Estado. Desde aquellos años del 70 hasta lo que fue ya los años 90 y el año 2000, llegar a este punto de decir, hemos invertido mucho dinero, no cambian lo de su mentalidad, esas paraguayas, y eso siguen teniendo hijos, entonces hay que usar las fuerzas coercitivas del Estado. Ya Biden, por ejemplo, abiertamente hizo alianza con la International Planned Parenthood Federation, la IPPF, que es la empresa internacional abortista más grande del mundo, que financió su campaña y que hoy está justamente pidiéndole los beneficios que esto lleva. Pero lo más triste también es que están influyendo en ambientes cristianos. Acá hay un amigo mío
pero es que están con este tema de la inclusividad, tratando de reinterpretar incluso la Biblia y el Magisterio, con tal de no hacerse esas preguntas profundas que les hieren, ¿verdad? Les hieren. ¿Por qué? Bueno, en este contexto se da lo que se llama hoy la ideología de género. Paro un ratito acá y pregunto, Sebastián, son 21:50. Voy a seguir un poquito más porque ustedes me habían dicho seguir, pero yo no quiero también aburrir demasiado con la charla, ¿verdad? Llegamos hasta este punto en el que podemos explicar brevemente lo que es la ideología de género, si quieren, como ustedes deseen. Depende enteramente de vos. Estamos a tu disposición, Carlos. Bueno, Seba, bueno, te agradezco. Voy a seguir un chiquito más porque me interesa hallar desde este punto, ¿verdad?, la conexión que hay con la ideología de género. Se habla hoy de la perspectiva de género. Podemos decir, tratando de ser lo más justo posible, que admite dos acepciones: la perspectiva de género como igualdad de la mujer, o sea, luchar por la dignidad de la mujer, donde se reconoce la existencia de una identidad sexual biológica femenina o masculina, y se trata de que a nivel social se respete más la dignidad de la mujer. Y una perspectiva de género que tiene lastimosamente el mismo nombre, pero que tiene una visión ideológica y niega la identidad sexual biológica femenina o masculina, y cuando habla de identidad sexual, habla de identidad de género como la misma cosa, el género como una simple construcción cultural de la identidad. Las premisas de la ideología de género. La ideología de género dice: el género se construye cultural y socialmente, es la construcción cultural de la sexualidad. El sexo biológico está predeterminado, pero el psíquico no lo está. El hombre tiene autonomía absoluta para construir su género como le plazca. Entonces dicen que no existe una esencia, atiendan bien, una sustancia, esencia femenina o masculina que nos permite rechazar la existencia de una forma natural de sexualidad humana. Esto dice Bella Abzug, una ex congresista de Estados Unidos, que influyó muchísimo en la conferencia de Pekín o Beijing en el 95, cuando en la ONU, ¿verdad?, realmente se impuso esta forma feminista de género de ver la sexualidad. El género es una construcción cultural, por consiguiente no es el resultado causal del sexo. El género es una construcción radicalmente independiente del sexo, dice Judith Butler, Feminismo y subversión de la identidad. Esta es una gurú del feminismo de género. Así es como terminan enseñando a los niños en España, de que supuestamente hay niñas que nacen con vulva, que es cierto. Hay otras niñas, fíjense, hay niños que nacen con vulva, hay niñas que nacen con pene y hay niños que tienen pene. O sea que esto es lo que enseñan a los niños una vez que se impone esta visión ideológica anticientífica. Hablan de la identidad de género como una vivencia interna del género, como algo que uno se siente. Es un concepto muy vago, ¿verdad? Donde uno se siente, y se podría corresponder o no al sexo asignado. Hablan de que en realidad las personas te asignan un sexo, y que el sexo en realidad no existe. Y uno ve perfectamente, ¿verdad?, que existen diferencias sexuales, ¿verdad? Pero por eso es anticientífico. La orientación sexual, la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente, el mismo género o más de un género, ¿eh? Atiendan. Entonces así se van generando diferentes géneros: lesbianas, gay, bisexual. Supuestamente por cada práctica sexual, porque tiene una visión reductiva de la sexualidad y hedonista a su vez, pero cada práctica sexual ya genera una identidad y que es exactamente igual a todas las identidades de género que se han construido en la cultura cristiana patriarcal, que hay que destruir porque generan una idea de que hay que revolucionar todo esto y dejar que las personas desde la primera infancia, repito, desde la primera infancia, puedan hacer experiencias sexuales que les permitan ver qué es lo que les gusta, porque es como Facebook, me gusta, no me gusta, y todo se reduce a eso a nivel de la sexualidad y de la identidad de género. Ya no se habla de mujer, dignidad de la mujer. Aunque mezclan mucho de propósito para manipular, en realidad apuntan a establecer estos criterios a nivel social. Hablan de transgéneros, intersexuales, queer, fluidos, dos espíritus y otros, ¿verdad? Eh, Como ejemplo, Sam Smith, que a mí me gusta mucho cómo canta, tiene una bonita voz, habla de que él es fluido en la sexualidad, un día varón, un día mujer. Él no se siente bisexual, sino fluido. Es un trastorno que hasta ahora figura así en el manual de psiquiatría,
más importante, que es el norteamericano y que influye mucho en los demás. No se habla de enfermedad, pero sí de trastorno. Pero lo triste es que la ley exige hoy para que todas las personas alrededor tengan que vivir en función a lo que esta persona de género fluido está percibiendo o percibiendo en un momento dado. Entonces todos tenemos que ponernos, digamos, a su servicio, al servicio de esa visión caprichosa de su sexualidad. Se habla incluso también de que la pedofilia es una orientación, aunque hay gente que niega a muerte en el lobby de que ellos promuevan, es evidente la relación que hay entre el feminismo de género y la pedofilia. Hay expresiones de incluso de Judith, de Simone de Beauvoir en los años 40 ya pidiendo, hasta el 60, ¿verdad? Que ya es un gran lobby, sobre todo en Francia, eh, pidiendo que se despenalice la pedofilia. Es evidente. Después fueron cambiando un poquito ese discurso porque les resultaba muy chocante a muchos de sus seguidores, pero hasta hoy hay una compaginación muy notable entre el lobby pedófilo y el lobby LGBTIQ+. Bueno, por eso este tema que están abiertos, hoy se habla del poliamor y que una política paraguaya se está, como ellos dicen que lo personal es público y es político, entonces todo lo referente a la sexualidad tiene que politizarse y llevarse al ambiente legal. Por eso es que es muy delicado que una candidata a la Corte Suprema de Justicia, la señora Segovia, haya dicho que existe la niñez transexual, trans, ¿verdad? Porque a ella dice que abogaría incluso por reconsiderar, perdón, sus derechos, por ejemplo, ¿verdad? La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas sobre la sexualidad. Sus propósitos son políticos y desarraigan la sexualidad humana de su realidad natural, explicando la sexualidad solo desde la cultura sin tener en cuenta su naturaleza y los aspectos biológicos y trascendentes de la misma, ya que son aspectos de la persona y la persona es un ser que tiene diferentes dimensiones. Está desacreditado a nivel científico. Sabemos la declaración oficial, ¿verdad? Del Colegio Americano de Pediatría, que dice que la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario, que nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico, que cuando un niño biológicamente sano cree que es una niña, tiene un problema psicológico, ¿no? A nivel médico, y que por tanto debe ser tratado en ese trastorno. Según este manual de psiquiatría, hasta el 98% de los niños que tienen esta confusión, ¿verdad?, llegan a superarla en la pubertad al terminar la pubertad, y el 88% de las niñas. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugías de reasignación de sexo. Por eso, por ejemplo, el Hospital Escuela John Hopkins, que fue la primera que hizo reasignación de género supuestamente con los cambios de apariencia, ¿verdad? Y con el cercenamiento de órganos, dejó de hacerlo porque veían que sus pacientes psiquiátricos seguían teniendo los mismos trastornos después de las operaciones y los costosísimos y dolorosísimos tratamientos a los que se sometían. Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química o quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso infantil. Así es como califica esta sociedad científica a esta revolución. Bueno, ¿por qué penetra en la sociedad considerando que el pueblo en su mayoría está en contra? Debido a que se usan los medios de comunicación como medios de propaganda. Se le atribuye en términos como la no discriminación, ¿verdad?, como la libertad de elección en el caso del aborto, y se va introduciendo a través de estos agentes culturales influyentes, ¿verdad?, que influyen hasta en los libros, en la intelectualidad, sin discusión, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que la famosa escritora, que no se le puede decir que sea una cristiana practicante, que es la Rowling, que creó este personaje Harry Potter tan popular entre los jovencitos, hace poco, ¿verdad?, defendió a una científica de su país, de Inglaterra, que decía que sí que ella estaba descubriendo como científica de que sí hay diferencias naturales entre el varón y la mujer, lo cual no significaba un irrespeto a las personas que tenían conducta homosexual. Por decir que esa científica tenía razón al querer investigar y que tenía libertad para hacerlo, Rowling fue atacada
¿verdad? Hoy existe una verdadera red, ¿verdad? De ataque, ¿verdad? A las personas que sencillamente piden libertad de investigación, de conciencia, de opinión. En Suecia, por ejemplo, en este gran experimento ideológico prohíben la palabra niño, niña, padre, madre, se habla de progenitor A, progenitor B, una despersonalización del lenguaje que lleva también a una despersonalización de personas concretas. A todos los que nos oponemos al lobby nos llaman homofóbicos, o sea, que supuestamente que solamente nos mueve razones de miedo y temor profundo a encontrarnos con homosexuales, cosa que es totalmente ridículo, ¿verdad? Y es un invento, ¿verdad? Nos quieren marcar como trastornados psiquiátricos a los que sencillamente queremos que se respete la naturaleza y la biología y también se respete, por supuesto, a las personas homosexuales, claro que sí. Pero en nombre de la no discriminación, hablan, por ejemplo, de que discriminar es toda distinción. O sea, que si uno distingue el sol de la luna, el blanco del negro, uno ya está discriminando. Esa es una función superior de nuestra facultad racional. Una de las cosas más bellas que tiene el hombre es que sabe distinguir las cosas. Si no sabemos distinguir, por ejemplo, lo que es bueno y lo que es malo, estamos fritos. El final de la familia clásica biológica eliminará también la necesidad de la represión sexual, dicen. O sea, con eso, fíjense, eliminará la necesidad de reprimirse sexualmente. Alison Jagger, autora de diversos libros de textos utilizados en programas de estudio en la Universidad de Estados Unidos. Hablan de salud sexual y reproductiva porque decir aborto sigue siendo muy fuerte. Los programas de planificación familiar deben cambiar los roles de género con el fin de reducir la fertilidad. División para el avance de las mujeres en la consulta con el Fondo de Población de la ONU. Programas de planificación familiar deben cambiar roles de género con el fin de reducir la fertilidad. ¿Ok? Control natalista, control poblacional. Apuntan a los niños, ¿verdad? Por eso el lobby siempre apunta a los jóvenes y a los niños, hablan de los derechos de la niñez LGBTI+, que incluye todas las otras identidades de género. Cuando hablan de educación integral de la sexualidad, es si están hablando de eso, utilizan, manipulan a los centros de estudiantes, a los chicos, confunden a los niños en los libros, están incluso haciendo prácticas como la de el dueño de una tienda erótica que utiliza modelos travestis, supuestamente Queen Lactati de 9 años, de mitad y pobrecito. El Sistema Nacional, o sea, con plata del Estado, con plata de los contribuyentes, el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido está haciendo el tratamiento de cambios de sexo, ¿verdad? Solo en 2015 ya se había cuadruplicado la cantidad de niños que estaban sometidos a estos tratamientos. Benedicto XVI dice que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición misma de criatura. Con la ideología de género, el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se destruye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un Dios en minúscula para sí mismo. Muchos dicen que Francisco está como que te anda en este lobby, pero él ha dicho varias cosas muy interesantes. Primero, fue el que etiquetó esta intervención ideológica de la sexualidad malentendida como un sistema de colonización ideológica. Las ideologías están siendo insertadas en países en desarrollo a través de la educación de los niños, realizando un cambio como una forma de colonización. Adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad. Hoy vemos, ¿verdad?, que la familia está siendo debilitada, cómo está siendo cuestionada, cómo se cree que es un modelo que ya pasó, y terminamos siendo colonias de ideología destructora de la familia. Bueno, del discurso al hecho, ahí pasa por los programas de estudio. Siempre se meten para cambiar la cultura y hacer su revolución, siempre se tienen que meter con la educación. Por eso vemos como este Víctor Ríos, que hoy es miembro de la Corte Suprema de Justicia, que ocupó la sede vacante, que era la sede de la Sala Constitucional, se fue también con la organización Somos Gay a lanzar este manual LGBT hace unos años atrás, y no sé cómo va a interpretar la Constitución con estos criterios. Se me trató de meter a través del Paz Diaconía una guía para docentes sobre la educación sexual integral, que fue rechazada en su momento, pero que hasta hoy siguen, ¿verdad?, protestando los lobbies.
los lobbies, ¿verdad? Meten dinero para sistemas estatales, ¿verdad? Que van tratando de normalizar ciertas conductas como igualmente válidas y quieren que el Estado proteja, porque hay cosas que el Estado debe proteger, porque son valiosas para todos en sí mismas, como el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque genera familia y la familia estabiliza la sociedad, incluso económicamente. Es lo que está haciendo Putin, que no creo que sea una persona demasiado creyente, pero por razones prácticas él está en contra del lobby LGBT y del control natalista. Tan de moda en Occidente, que está envejeciendo Europa, está envejeciendo gran parte del mundo occidental. Se habla de un verdadero invierno poblacional debido a estas políticas mal utilizadas, ¿verdad? Pero al apuntar a la primera infancia, por ejemplo, en ese manual de Serpaz Diagonía, en la guía para docentes, decía que los niños tienen derecho, los niños de 2 a 6 años, de gozar afectivamente, de acariciarse en la intimidad, de aprender a tocarse, a ser tocados, a mirar y a ser mirados, etcétera, etcétera. Hablan de que es necesario destruir la heterosexualidad, hablan de que hay que rechazar todas las ciencias que aún utilizan fundamentos naturalistas, hablan del ano como si fuera una parte, un órgano sexual del cuerpo, cuando sabemos que es un órgano de evacuación digestiva. O sea, es una cosa anticientífica que no tiene asidero en la realidad ni en la ciencia, pero se mete a través de la política, incluso en la Agenda 2030, está en el punto 5, acá dice en singular igualdad de género, pero el punto dice igualdad de los géneros. Paraguay firmó con más de 35 naciones del mundo el Consenso de Ginebra, donde los gobernantes piden devolver a la familia su sitio en las políticas y en las financiaciones políticas de las relaciones internacionales. Desestima el aborto en geopolítica, no ha resultado. Está a favor de la autonomía de los estados sin presiones supranacionales como las que vivimos en Paraguay. Cuando yo hice esta diapositiva habían firmado 34, ahora ya firmó Rusia también, firmó Guatemala y otros muchos, ¿verdad? Paraguay fue uno de los primeros que firmó. Ojalá que vaya prosperando ese consenso de Ginebra para que de a poco, ¿verdad?, se vuelva a la normalidad en las relaciones internacionales. Hay una puja fuerte también ahí, aunque ustedes no crean, ¿verdad? Porque los medios masivos de comunicación no muestran, pero hay un cuestionamiento serio de países como Hungría, Polonia, Brasil, ¿verdad? Estados Unidos, una gran parte de la población está en contra de utilizar fondos públicos para promover estas ideologías extremistas. Una de las representantes de este pensamiento es Michelle Bachelet, que en Chile, por ejemplo, en su segundo mandato, cuando ya vino de la ONU, ella fue la primera presidenta de ONU Mujeres, que fue un fondo que se creó justamente para desarrollar la agenda de género, ¿verdad?, en nombre de la mujer. Ella hablaba de fiestas matrias y patrias, ¿verdad? Recibió premios en la masonería, promovió el aborto hasta que finalmente logró, ¿verdad? Es un gran lobby. También vemos a nivel cultural que se está tratando de normalizar la homosexualidad a través del cine, la serie, con los niños. Hoy ver Netflix Disney sin un personaje bueno y encantador que sea homosexual es muy difícil. A través de la publicidad, ¿verdad? Y se va criminalizando la libertad de pensamiento, se va criminalizando la libertad científica, la financiación. Hoy se habla, esto por ejemplo de México, policía de género, increíble. Perdemos libertad de conciencia, de expresión, de creencias, de enseñanza. La tradición judeocristiana que valora la sexualidad desde su diseño original y que enseña la tolerancia con el pecador, porque en Occidente es donde pueden dar estas ideas, en Oriente jamás harían, pero nunca consciente el pecado, ¿verdad? Como un desajuste grave. El Estado, bueno, en realidad nuestro Estado es no confesional, ¿verdad? Pero la no intervención del Estado para promover una religión no significa que sea neutral. Neutral no es igual a justo, ¿eh? No confesional no significa laicista, que promueva la antirreligión. El pueblo puede tener religión y tiene que tener la posibilidad de vivir las virtudes. Entonces, ¿qué hacen? Influyen en la farándula,
introducen un lenguaje llamado progresista, hacen lobby en educación con los primeros niños, con los niños. Miren, nos dicen, vengan a celebrar con nosotros, con toda la familia, celebremos el amor en el besatón. ¿Y qué es lo que hay en el besatón? Los niños imitando a personas adultas, varones vestidos de polleras, besándose, etcétera, y a eso le llaman progreso, es más bien una confusión. Hay alternativas buenas en la educación sexual sin ideología, les invito a conocer, ¿verdad? Aprender a amar, proteger tu corazón, se puede educar el corazón, que son unas propuestas de educación afectivo-sexual para la comunidad educativa que lanzó este año, nuevo de paquete, con la profesora María Judith Urrea, que es una experta en el tema de educación sexual, y cuesta 20.000 guaraníes, es un libro que está disponible en la librería Verdad y Vida de la Arquidiócesis de Asunción, sobre la avenida Cubillet. Para alcanzar estos objetivos se necesita vencer 3 obstáculos. Ocultar al pueblo el constante avance de la ciencia que demuestra que hay diferencias y complementariedad entre el varón y la mujer. Negar la naturaleza de la mujer que también está ligada a la maternidad, incluso en las personas que ya por nuestra edad o por nuestra condición de estado de vida no tenemos hijos naturales, pero la maternidad, incluso al enseñar, estamos utilizando siempre las mujeres el querer dar vida. Destruir a la iglesia y la fe del pueblo, así como el sentido común. No hace falta ser un gran investigador para, por sentido común, darse cuenta de que esto es descabellado. ¿Qué podemos hacer? Nosotros podemos rezar, discernir, podemos formarnos, podemos actuar. Tenemos que participar activamente de la política, de la sociedad, volver al estadio público, al foro público. En cuanto a la educación, decir sí a la educación de la sexualidad, pero no a la ideología de género. Unirnos a los grupos activos, Pastoral de la Vida, Foro Diálogo Civil, RECNAPI y tantas otras como el Centro Cultural que nos ha invitado a hacer esta charla, o Juventud Provida Paraguay, por ejemplo. Juntos podemos dar la batalla cultural. Miren lo que decía Juan Pablo II, no se cansen de hablar con firmeza en la defensa de la vida desde su concepción. Cristo está con vosotros, no temáis, no tengan miedo. Tenemos que aprender a respetar la naturaleza biológica de la sexualidad, respetar la dignidad de la persona, redoblar la apuesta por la familia como institución que estabiliza y da progreso social, usar el sentido común, no acomplejarnos, proponer una educación afectivo-sexual sin ideología, con los padres como primeros educadores, el Estado cumpliendo un rol subsidiario sin tratar de entrometerse o de ocupar el lugar que no le corresponde, diciendo sí a la lógica de la verdad y a la lógica de servicio y no a la lógica de poder y a la mentira. Usemos nuestra inteligencia y nuestra voluntad, seamos libres para amar de verdad. Por eso decía Juan Pablo II, y con esto termino, ¿verdad?, que tenemos que defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser solamente 12. Muchísimas gracias por la paciencia y por la invitación. Voy a dejar de compartir y voy a leer los escritos que por ahí me estén haciendo en el... Bueno, yo les leo mientras ustedes a lo mejor también tienen alguna pregunta. No, al contrario, Carolina, agradecerte a vos por tu tiempo, por brindarnos por acompañarnos en esta sesión, ¿verdad? En la primera sesión de este seminario. Y te voy a ir leyendo las preguntas, ¿verdad? Bueno, Ya habías recomendado uno, pero Víctor Alfonso pregunta, ¿qué libros nos podría recomendar para luchar contra la ideología de género? Bueno, yo les recomiendo en Marionética, los expertos de la ONU imponen su ley, de Margarita Peters, que es una investigadora norteamericana que ha seguido el proceso, porque para llegar a Beijing en el 95, cuando se transversalizó el tema de género en la ONU, antes existió la conferencia del Cairo en el 84, antes la de Budapest, antes la de México, para ir conociendo un poco la evolución desde la Population Council de los Rockefeller, que marcó un antes y un después porque fueron los que formaron a los primeros 500 demógrafos del mundo. O sea, la ciencia de la demografía desde el principio ha estado en función a la ideología del neomalthusianismo. Bueno, también es muy interesante para ver un poco la arista política, leerle a Agustín Laje y Nicolás Márquez
Recordame un poco, Iván, porque estoy con la mente un poco cansada. Es una El hora que libro negro, ya el libro negro de la nueva izquierda. de la nueva izquierda, que es, ¿saben por qué es interesante? Ellos son republicanos, uno y liberal clásico del otro, pero muy interesante también cómo muestran con ejemplos cómo se ha metido, cómo es posible que el marxismo cultural esté financiado por capitalistas. Eso, por ejemplo, a veces no nos entra en la cabeza, ¿verdad? De que un capitalista que siempre ha sido enemigo acérrimo de los marxistas, hoy pueda financiar al marxista y al marxista servirle a ese capitalista que ya no cree en el libre mercado. Y cómo han influido en el ecologismo, en el indigenismo y en muchos otros movimientos sociales con el método Gramsci de la hegemonía. Bueno, entonces, muy interesante para entender lo que significa, ¿verdad? También el pensamiento de las feministas de género que le llaman de tercera ola, para entender lo que significa eso. Les recomiendo. Otro libro que quizás les pueda resultar interesante, todos los libros de Pablo Muñoz son muy interesantes. Él tiene un canal de YouTube, les recomiendo seguirle. Después también está Miklos de Lukács, que está hablando un poco de la conexión de la ideología de género con el conservadurismo como su oposición y con el transhumanismo, que es lo que se viene después de la deconstrucción de género, porque todo el mundo dice, ¿y esto para qué? ¿Para qué destruir Occidente? ¿Para qué destruir? Pues después se viene el transhumanismo, ¿verdad? Que ya está metiendo velocidad. Otros libros, bueno, si quieren, si tienen estómago, pueden leer a las mismas feministas de género, a Judith Butler, que es una, ¿verdad? Le pueden encontrar eh, Simone de Beauvoir, Segundo Sexo, ahí explican sus ideas sobre lo que es el género. Hay un libro pequeño pero muy ilustrativo que es del doctor Jorge Escala, que es un argentino que ha escrito la ideología sobre la ideología de género. Buscan Jorge Escala y ideología de género y les van a servir. Creo que ya ha escrito más de un libro. También ha escrito un libro de preguntas sobre el aborto que les puede servir. La Fundación Jérôme Lejeune de Francia sacó para un encuentro de jóvenes en Río de Janeiro, un encuentro de jóvenes católicos, sacó un librito muy interesante también sobre todo lo que es sexualidad y lo que la ideología no puede contrarrestar. Muy interesante también. Hay un libro que se llama Adán y Eva después de la píldora, que es una investigación que hace una periodista norteamericana. Adán y Eva después de la píldora. Es una investigadora muy interesante en las conclusiones, ¿verdad? Sobre 8 puntos de cómo realmente se fueron cumpliendo las previsiones de Pablo VI en la Humane Vitae. Si me permiten, un libro y que hay que leer y releer es la Humane Vitae. Es el libro de que se escribió justo en el año 1968, cuando se hizo esta revolución sexual a nivel masivo entre los jóvenes. En ese mismo año, un papa de la Iglesia Católica muy preocupado por el tema de la sexualidad y de la separación de la función unitiva de la procreativa, que fue Pablo VI, escribió una encíclica que le valió para las críticas de uno y el aplauso de otros, es la Humane Vitae, es un libro esencial. Sobre sexualidad humana me parece muy importante la teología del cuerpo. Antes, Amor y Responsabilidad de Juan Pablo II escribió como sacerdote, porque él, además de papa, fue un gran filósofo, ¿verdad? Entonces, él durante 4 años, en los años 80, dedicó las audiencias públicas de los miércoles. 4 años le dedicó al tema de la sexualidad y con eso se compendió un libro que se llama Teología del Cuerpo de Juan Pablo II. Les recomiendo mucho para poder ir hilando y entendiendo ciertos factores políticos, morales, ¿verdad? Y también de sociales, culturales, sobre la manipulación del lenguaje, etcétera. Hay un libro de Trujillo, que es un español, que escribió también El totalitarismo en la educación de la ciudadanía, que durante la época de Zapatero, cuando se introdujo la ideología de género a nivel educativo en España, que es muy interesante para entender lo que está ocurriendo. Eso les recomiendo. Otra pregunta, Seba. ¿Por qué estas personas Sí. propagan esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice O- Lucía? Pregunta Lucía, ¿por qué si todo esto
que explica es tan claro y ya se tenían estas ideas claras desde hace siglos, ¿por qué estas personas propagan esto si van directo a la destrucción del ser humano? ¿Por qué no entiende esto o entienden todo esto y lo hacen intencionalmente porque saben que es la única forma de lograr el control poblacional? Muchas gracias. Bueno, hay diferentes niveles de adhesión al bien y al mal, ¿verdad? Está digamos, un primer círculo de gente que tiene toda la película sobre lo que es la mentalidad eugenésica, como por ejemplo Margaret Sanger, que fue la que se unió a los Rockefeller y se convencieron mutuamente de que tenían que invertir su dinero, que no así gastarlo, invertirlo, para el control poblacional a través del aborto, a través de la contracepción, sobre todo de los pobres y discapacitados, etcétera. Movimiento racista, sin duda alguna. Hay un círculo de esa gente. Por ejemplo, el papá de Bill Gates durante mucho tiempo fue presidente de IPPF, o sea, en su familia, y lo dice Bill Gates en una entrevista, siempre se hablaba del tema poblacional como algo en lo que la familia debería intervenir con el dinero de la familia. A Bill Gates no le interesaba mucho la fundación IPPF, pero siempre escuchaba, su papá se reunía con gente. Cuando él ya decidió dejar, cuando ya fue multimillonario, decidió dejar un poco más de lado los negocios, digamos así, su madre misma le convenció de meterse y hacer la fundación Bill y Melinda Gates, ¿verdad? Que está metiendo mucho dinero. Otro gran financista es George Soros, otros grandes financistas los Rockefeller, ¿verdad? O sea, hay una serie de familias que están invirtiendo este dinero. Digamos que hay un primer círculo de gente que considera que su bienestar, para que ellos sigan teniendo un bienestar y con una mirada muy materialista de esa expresión, su seguridad y su bienestar depende de que nosotros estemos controlados. Porque nosotros le armamos bochincha, porque somos inferiores, porque nos vamos a su país desarrollado y le generamos problemas. Entonces ellos tienen que intervenir porque nosotros somos tan burros y tan sentimentales que no sabemos ni contenernos, ni sabemos hacer cultura. Y si es posible, ya dejar luego de reproducirnos. Pero como no nos pueden decir esto directamente porque nos afecta, ¿verdad? Entonces generan todo un lenguaje que arropa sus verdaderas intenciones y además contratan intermediarios para que estos intermediarios, además de generar ideas para ellos, como las ideas que surgieron del Fondo de Población de las Naciones Unidas, cuando empezaron a hablar de salud sexual y reproductiva, en vez de hablar de aborto, por ejemplo, ¿verdad? Gente que te dice derecho a elegir en vez de decirte aborto. Bueno, entonces esa gente que piensa para ellos, ese sería como un segundo círculo. Después está la gente que investiga para ellos, la gente que promueve, después que mediatiza. Entre los que mediatizan hay gente que realmente no conoce el trasfondo que hay. Y hay también gente que se adhiere por otras razones. Por ejemplo, yo conozco, por ejemplo, chicas que se meten al feminismo radical. Por ejemplo, Sarah Winter cuenta, ¿verdad? Que es una ex feminista, como ella se metió realmente por razones muy, muy personales y fue, digamos, manipulada ideológicamente. Y de estas hay una gran masa también, una masa manipulada. Entonces, ¿cómo es que se meten? No quieren destruir todo el mundo, quieren, digamos, reducir el riesgo que le conlleva a su estatus de vida a unos cuantos que se creen con más derecho a existir bien, ¿verdad? Que el resto. Es una idea de nosotros vamos a estar bien si ustedes se mantienen controlados. Entonces, más bien es eso, pero al intervenir, a jugar a ser dioses, entonces están realmente destruyendo incluso sus propias sociedades. Es una cosa realmente irracional y tiene también una arista espiritual porque el nivel de concierto y del nivel de unidad que hay en ciertos elementos y de fiereza que hay también hay una arista espiritual, ¿verdad? Pero hay un aspecto político, educativo, financiero, etc. Después dice, misóginos, ¿hay algún grupo de investigación en nuestro país que está trabajando para que esto no siga avanzando? Sí, o sea, realmente voluntariamente, es el problema, que financiación no tenés cuando te metes. Hay mucha gente que estudia, yo he aprendido muchísimo de maestros, ¿verdad? Tanto del ambiente biológico, puedo hablar, por ejemplo, de médicos como
Mario Meyer, como Enrique de Mestral. Hay mucha gente muy bocha. Me acuerdo María Celia Frutos, una gran filósofa que hablaba de esto, pero son personas a las que ustedes a lo mejor en la universidad nunca han oído hablar de ellas porque están censuradas realmente por este sistema de pensamiento único en el que estamos viviendo. ¿Qué opinas del feminismo eclesial? Hay personas que dicen que debe haber más igualdad entre hombres y mujeres en la iglesia. Personalmente opino que cada uno tiene su lugar y no veo mucha desigualdad, pero podría decir cuando alguien me dice que debe haber igualdad eclesial. Bueno, es confundir la igualdad, ¿verdad? ¿Qué significa? Una función mental es el reconocimiento de la verdad, de la correspondencia. Somos desiguales los varones y las mujeres en ciertos aspectos. Lo que somos iguales es en la dignidad. O sea, las mujeres, yo por ejemplo como mujer, jefa de equipo, gente que labura fuera de su casa, ¿verdad? Yo no quiero ser igual a mis compañeros de trabajo en el sentido de que nosotros todos hagamos el mismo trabajo, todos la vemos juntos, la mitad de una olla, porque vos sos igual a mí, vos vas a limpiar la mitad de la olla. Mi hermano, que limpia mejor la olla o que cocina mejor ciertas cosas, cocinará o lavará la olla. Yo voy a barrer porque a mí me sale mejor. ¿Me entiendes? O sea, no se trata de yo voy a barrer la mitad del patio y vos la mitad del... No. Ese sentido de la igualdad es un igualitarismo que viene de conceptos errados que no dicen con la naturaleza humana. La igualdad en dignidad, todos estamos de acuerdo y se promueve en Occidente. Es un proceso en el que hay avances y retrocesos, pero la ideología de género apunta en contra de la igualdad de la mujer porque la mujer tiene dentro la maternidad. Y las mujeres que queremos ser madres estamos totalmente fuera del pensamiento feminista, por ejemplo. Estamos totalmente marginadas, no nos defienden a las mujeres de carne y hueso, incluso estamos totalmente fuera de su contexto representativo de lo que es la mujer, totalmente fuera. Entonces realmente las que discriminan son ellas, aunque siempre estén en su discurso hablando de igualdad. Una cosa es la igualdad ante la ley, otra cosa es tratar de igualar desde la ley. O sea que es una cosa forzada, una cosa que no se puede dar porque las diferencias existen. Ahora, que esas diferencias no signifiquen que nos falten al respeto o que nosotros faltemos al respeto a nadie. Eso es la igualdad ante la ley, la igualdad de condiciones para poder tener una vida digna. Por eso hay que luchar siempre, ¿verdad? Pero la lucha se tiene que hacer desde una lógica de poder. Yo en mis 46 años mucho ya me he preguntado cómo intervenir correctamente en la sociedad, cómo participar. Yo creo que una forma correcta es a través de la conciencia moral, la concientización, sin tener vergüenza, ¿verdad?, de expresarnos públicamente. Y tampoco sentirnos superiores a nadie porque creemos haber alcanzado una verdad, sino que con humildad proponer siempre esta verdad. Creo que la verdad tiene una fuerza en sí misma y que tarde o temprano la vida misma, ¿verdad? Lastimosamente, a veces muy ya avanzada de edad, por ejemplo, le pasó al doctor Nathanson, que era un abortista, fue el rey del aborto en Estados Unidos. Él cuando conoció el ultrasonido dejó de hacer aborto, como médico, sin ser creyente. Él era de origen judío, pero ateo. Entonces, sin ser creyente, por el solo hecho de que la ciencia le demostró al ver el ultrasonido que él estaba matando niños y no células, él dejó de hacer y se convirtió de ser un promotor del aborto y de un abortista que hizo más de 80.000, incluso mató a sus hijos. Él fue un promotor de la vida, hizo el famoso material que se llama El grito silencioso, donde se muestra cómo los bebés sufren en el aborto. Nathan, recién a los 80 años, él llegó por ya un cansancio y un estrés que le producía todo este cargo de conciencia, se acercó más a la fe y se bautizó a los 80 años antes de morir. Pero no fue solamente eso lo que le movió. Lo que les quiero decir nomás es que todo hombre también tenemos que estar abiertos a que todo hombre también pueda rectificarse y tratar de generar la conciencia moral. Pero la humildad en la verdad, porque no podemos, para que un amigo homosexual no se sienta mal porque es homosexual, porque tiene preguntas, porque tiene heridas, no podemos decir allanar todo el camino
y decir la naturaleza no existe, la biología no existe, yo no soy madre, vos también puedes ser madre, o sea, toda una serie de factores que en vez de tocar el problema de fondo de su atracción homosexual y su herida, en realidad lo que hace es tratar de darle como curita y tiene un nivel de trastorno grande. O sea, realmente eso no ayuda. No se ayuda mintiendo, no se ayuda en la ideología. ¿Hay algún grupo de investigación? Bueno, ¿qué opina del feminismo? El tema de la igualdad, entonces. El tema eclesial, yo no creo que pase por una lógica de poder. O sea, que yo lleve clérima y que reparta la comunión o que pueda ser obispo, no me parece que sea justamente. A mí me encanta Isabel de Hungría. Miren, Benedicto XVI, cuando le hicieron esta pregunta sobre si las monjas podían ser sacerdotes para que haya igualdad eclesial, él dijo, empezó a hablar de las mujeres de la iglesia. O sea que en vez de perder el tiempo de discutir lo que ya en el fondo sabemos, ¿verdad? Él empezó a hablar de las grandes mujeres de la iglesia. Yo creo que hay que reconstruir un poco esto de Isabel la Católica, Isabel de Hungría, gente que ha tenido poder y que ha usado para el servicio, ¿verdad? Podría hablar de Teresa de Jesús, Catalina de Siena, ¿verdad? ¿Cuánta influencia, qué influencers son esas personas en la iglesia que han sido declaradas doctoras, o sea, que nos marcan el camino? Y no han necesitado para eso tener no sé, esa lógica de poder a mí me parece hasta vergonzoso. Por eso no me gustan las leyes de cupo, no me gustan las leyes de 50-50, porque yo no quiero igualar desde la ley. Yo quiero que me respeten en mis diferencias y en mi dignidad. Eso quiero como mujer. Pero no me interesa que la ley se entrometa en todo y que el Estado se entrometa en todo para igualarme. No me parece que yo sea más digna porque no haga un servicio, sino que a mí me sirvan. O que yo sea violenta y no me ocurra nada y tenga impunidad, mientras que el varón sea perseguido por el hecho de ser varón. Eso a mí no me produce ningún sentimiento de igualdad. Al contrario, me produce mucha vergüenza ajena elegir ese camino táctico. Consecuencias de una sociedad líquida, posmoderna, nihilista, sin identidad. ¿Cómo se relaciona la revolución identitaria con la cultura de la muerte? Sí, Fabricio, hay muchísima relación entre la sociedad líquida posmoderna. Es todo un proceso. Si vos ves desde la perspectiva, digamos así, de los 70 años, tenés que hablar de la Population Council, de los Rockefeller, del intervencionismo, etc. Si vos ves desde una perspectiva de los 100 años, 200 años, depende, ¿verdad? Tenemos que ver la Revolución Francesa, el Estado que se separa de la moral que deja de tener fuerza a nivel público. Tenés que hablar de la Reforma, Lutero, tenés que hablar antes de eso tenés que hablar de Cristo cuando dijo, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y lo que significa eso en términos de gobierno, ¿verdad? Es muy interesante, hay que ir viendo de dónde vienen las ideas, todo tiene que ver con todo. Pero los postmodernos a veces también, como decía Nietzsche, en el fondo lo que están es gritando porque ya dejaron de tener fe. Quizás ahí nosotros tenemos que hacer un mea culpa porque no hemos podido mostrar la belleza que tiene nuestra cultura. Tenemos que rescatar la cultura de la vida en su belleza, no solo en su discurso, ¿verdad? De rescatar la ternura, la belleza, el amor, porque eso es lo que conquista y lo que produce realmente adhesión a nuestra cultura. Manera científica, no así de manera social, ¿cuál sería la forma de refutar desde el punto de vista social? No entendí bien, Alex, discúlpame, no sé si es mi mente, no sé, Seba, si me podés ilustrar. Sí, creo que se refiere a que si bien sabemos que todos los argumentos de las feministas son falaces, son fácilmente refutables de manera científica, no así de manera social. ¿Cuál sería la forma de refutar desde el punto de vista social? Argumenta mucho desde la emotividad y estamos en un ambiente donde la emotividad está a flor de piel, se piensa desde la emoción y se deja lo ya de pensar también, ¿verdad? Tenemos que volver a pensar. Primero, pedir libertad para pensar, libertad para expresarnos, libertad para creer y poder transmitir lo que creemos, libertades. El ser que no es libre, ¿verdad? No puede desarrollar su creatividad, desarrollar su pensamiento verdaderamente crítico.
Ahora, no creo que solo se trate de refutar, sino también de vivir. O sea, lo que vos vivís, la realidad mata la ideología, dicen, ¿verdad? Por eso el conservadurismo dice, no se trata de anteponer una idea a otra, se trata de vivir según tus propias ideas y no permitir, ¿verdad?, de que se fomente un sistema donde vos no puedas vivir tus virtudes y tus valores a nivel personal. Por eso combatimos argumentativamente y hacemos estas charlas. Pero además de estas charlas, que son importantes, son formativas, y les felicito, ¿verdad? No porque me hayan invitado a mí, por Dios, sino por el tiempo que le dedican a esto, sino también vivir una experiencia de noviazgo, una experiencia en la belleza del noviazgo, vivir una experiencia de reconciliación profunda con la propia historia. Por ejemplo, la mujer que abortó, de dar testimonio de lo que significa realmente curar heridas. O sea, volver a rescatar lo que realmente hay de esencial y bueno en nuestra cultura para que sea atractiva a esta sociedad postmoderna que va hacia su hundimiento, ¿verdad? Porque en esta irracionalidad no hay nada humano, se destruye lo humano, ¿verdad? Y se cae en manos de pescadores de río revuelto que solo tienen lógica de poder y que van a terminar haciendo más daño. O sea, en nombre de una supuesta revolución que apunta, según ellos, a subvertir el orden social y natural, en realidad lo que se está haciendo es destruir la propia esencia del ser humano, atentar contra la vida, atentar contra los fundamentos del orden social. Se crean personas tristes, con dinero, pero tristes, de verdad les digo, muy tristes. Es muy triste envejecer con estas ideas. Es muy triste. Sin embargo, la cultura de la vida tiene que ser una cultura feliz. Tiene que ser una cultura que fomente la belleza, la esperanza, la caridad, el bien común. Entonces, ese es el gran desafío. Además de oponernos intelectualmente, saber vivir con sencillez en la vida que nos toca vivir y cumplir Bueno, nuestro deber. muchísimas gracias, Carolina, realmente por esta ponencia el día de hoy, por responder también todas las preguntas. Bueno, así vamos cerrando entonces esta sesión virtual.